Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios, la verdad de Dios para este tiempo profético que estamos viviendo, sin lugar a duda, por todos los hechos, acontecimientos que nos están indicando que cada vez estamos más cerca del evento más extraordinario que ocurrirá, por supuesto, en el tiempo de Dios. Todo está en los planes perfectos del Padre de la eternidad. Y estamos en la expectativa mientras estamos sirviendo al Señor, porque Él cuando venga, qué bueno que nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó a hacer, sirviendo, haciendo según su plan, su propósito, porque para el cual Él nos ha llamado para servirle y estar de esta manera. Estar listo, preparado, obedeciendo su verdad, su palabra para este tiempo. Sabiendo que el Señor dice, Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjense, qué maravilla. Nuestra confianza hace que nuestros pensamientos perseveren en el Señor. Como resultado, tenemos la paz de Dios. Él nos guarda en completa paz cuando confiamos y nuestros pensamientos están en Dios, en su verdad, en su palabra, hace que recibamos de parte de Dios también la paz, su control, su seguridad en nuestra vida por su fidelidad. Por eso que es importante conocer la palabra de Dios para saber y confiar y pensar y meditar en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, para nuestra edificación y crecimiento en la vida cristiana. Todos necesitamos, por eso, acercarnos más en este tiempo para buscar al Señor, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, necesitamos que Él nos hable, que Él nos dirija, que Él esté guiándome para hacer su divina y perfecta voluntad, porque es lo mejor para cada uno de sus hijos. Dios tiene lo mejor para sus hijos. Y estamos hablando acerca de la oración. La oración es hablar con Dios y hablar con nuestro Padre Celestial. Qué libertad que tenemos, qué seguridad que tenemos de darle la gloria al Padre. Cada vez cuando nos levantamos podemos decir gracias, Padre, por este día que tú nos permites disfrutar en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por el pan de cada día, por el gozo, la alegría, por la familia, por el trabajo. De acercarnos cada día con gratitud y darle gracias al Padre por todo lo que nos permite vivir. Y decirle gracias, guárdanos del mal, como dice en el Padre nuestro. Guárdanos del mal, porque tuyo es el reino del poder y la gloria por todos los siglos. Él es nuestro Padre eterno, por eso podemos hablar con Él. Y este privilegio que tenemos de poder comunicarnos con Él. Y Dios espera que también nosotros hablemos con Él y seamos intercesores. El interceder significa orar por otros. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta ocasión. Ver que a través de la palabra de Dios, no es que solamente la voluntad de Dios se hace y no podemos nosotros pedir nada, nuestro deseo, nuestras necesidades, o porque si a Él ya lo sabe todo, ¿para qué entonces orar a Dios? Sin lugar, lamentablemente hay muchas personas que no oran, inclusive iglesias que piensan de esta manera, que oran poco por eso, porque bueno, si Dios sabe todo, ¿sí? ¿Para qué vamos a orar? Y no es así, uno tiene que orar, porque Dios espera que oremos. Por eso, fíjense que hemos hablado acerca de Salomón, que dice que Dios le dijo, que pídeme lo que quiera que yo te dé. O sea que le da la total libertad al rey Salomón de que él pidiera lo que él quisiera. O sea, Dios no está pidiendo límite y decir, si no, no está diciendo ni estaba condicionado, decir, si no es mi voluntad, no me pida otra cosa que no sea esto, sino que le da la plena libertad de pedir lo que quisiera. Por supuesto que Salomón pidió de acuerdo a su necesidad para ese momento, que era la sabiduría para gobernar, para guiar a un pueblo tan grande como el pueblo de Israel. Y hemos visto también en Bartimeo que Jesús le dijo, ¿qué quiere que te haga?
Fíjense qué quiere que te haga. O sea que no le estaba diciendo al límite qué quiere que te haga. Podía recibir una buena dádiva, algo. Pero Bartimeo pidió también recobrar la vista. Y de acuerdo a su petición, le fue concedida. Fíjense que por eso, fíjense que a veces decimos, no, oramos y oramos, no oramos con fe, porque decimos, bueno, después decimos que haga tu voluntad. Entonces ahí echamos por tierra todo, no tenemos expectativa de que vamos a recibir inclusive de Dios algo. Por eso fíjense que Dios busca intercesores. Y eso es lo que vamos a ver en la palabra de Dios. En Ezequiel capítulo 22, ustedes van a ver todo el capítulo, pueden leer en su casa, sería extenso poder hablar de todo el capítulo. Pero vamos a ir a un pueblo, a una nación, que estaba viviendo en pecado, aún desde los príncipes, sacerdotes y profetas. Fíjense, todos estamos en la misma condición, viviendo en pecado. No estaban agradando a Dios, sino estaban oprimiendo y haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios. No había siquiera uno, como dice la palabra, no hay uno que busque a Dios, no hay ni uno que haga lo que es justo. Ante esta situación, es lo que nos está indicando, podemos decir que es el diario de este tiempo, la corrupción, la injusticia que estamos viviendo en todo el mundo, las guerras y todos los sufrimientos y todas las cosas que están ocurriendo, y está hablando la realidad de la humanidad sin Dios, sin Dios. Pero fíjense lo que dice la palabra en Ezequiel, capítulo 22, el verso 30 y 31. Dice así la palabra de Dios. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Fíjese que Dios estaba buscando en ese pueblo, en esa nación, hombre. Y no lo halló, hombre que se pusiese a la brecha para, dice, para hacer vallado. O sea, vallado es refugio, es un cerco de protección, de justicia. Por supuesto que para ello tiene que haber gente que, de la multitud, tiene que haber personas justas, personas que de verdad busquen a Dios, que personas que hagan justicia de verdad y que puedan llevar el mensaje de justicia de verdad para que Dios pueda estar obrando. Y esto es lo que el Señor Jesús dijo, que la iglesia, los discípulos, los cristianos, somos la luz del mundo, la sal del mundo, la luz del mundo, porque por eso todavía el mundo no se viene totalmente abajo, pero cuando la iglesia sea arrebatada, ahí será el caos total que ocurrirá. Porque mientras la iglesia esté en la tierra, está la luz y está la sal, que impide que todo se eche a perder, que sea un caos total. Por eso la iglesia es el instrumento de Dios en el mundo para anunciar el mensaje de salvación, para que las personas puedan volver a Jesucristo. Y por eso se está conservando todavía. Pero acá lo que el Señor te está diciendo, que buscó entre ellos, buscó hombres de entre ellos y no lo halló, que se pusiese a la brecha de justicia para que Dios no destruyese. El cristiano es el sacerdote, es el que hace el puente entre Dios y el hombre. Cuando oramos a favor de una persona, estamos haciendo justamente, hacemos de puente para que Dios tenga misericordia, para que esa persona pueda tener salvación. Por eso es una gran responsabilidad, el privilegio también que tenemos nosotros como cristianos, de ser intercesores para estar orando por otro. Dice,
y abrir brecha. La brecha es una abertura que solamente los justos, solamente los redimidos por la sangre de Jesucristo, tenemos entrada al lugar santísimo para orar directamente con el Padre por la humanidad, por aquellas personas que necesitan, a favor para que Dios esté obrando la misericordia y la gracia de Dios para salvación. Dios está buscando personas, Dios está buscando intercesores. Fíjense qué importante son los intercesores, personas que oran a favor, que construyen cerco de protección. Y eso cuando oramos nosotros a favor de una persona, estamos poniendo cerco de protección para que tenga la oportunidad de recibir al Señor esas personas que están lejos de Dios. Es un privilegio que tenemos. Fíjense tal la importancia de la intercesión que Jesucristo mismo intercede por nosotros. Dice aquel que por cuanto vive para siempre tiene un sacerdote inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo está intercediendo por la iglesia, por los santos, delante del Padre. Intercede por nosotros. Fíjense que el valor de la intercesión. Y el Espíritu Santo mismo, dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Dios que conoce nuestro corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede, fíjense, intercede por los santos. O sea, el Espíritu Santo intercede a favor de los cristianos, de acuerdo a la voluntad del Padre. Por eso necesitamos estar en comunión con el Padre, comunión con el Espíritu Santo, comunión con Jesucristo. Fíjense la importancia por eso de la oración. Estamos hablando por eso de orar. Y Dios busca oradores, intercesores, a favor de una nación que está corrupta, una nación que de los príncipes, los gobernantes, los que tienen autoridad de ejercer justicia, están haciendo todo lo que es injusto. De los sacerdotes, de aquel entonces, los profetas que estaban anunciando mentiras, adivinaciones. Fíjense hasta qué punto podía llegar a esta nación de tanta corrupción. Por eso buscó Dios algún hombre entre ellos que se pusiera a la brecha, en la abertura para orar, para que pueda haber salvación. Qué importante. Por eso fíjese, si uno ve testimonio, inclusive hay personas, madres que oran por sus hijos que se han ido del camino, que se han desviado, y por la intercesión de su madre o de su padre, tanto orar, tanto clamar a favor de sus hijos, a pesar de que ellos están en caminos equivocados y desobedientes y en rebelión. Pero el clamor de la madre, de su padre, a favor de ellos, Dios guarda, Dios cuida, y a su debido tiempo vuelven al camino. Porque fíjense por qué la madre intercedió a favor de sus hijos. ¿Cuántos testimonios hay de hechos de esta manera? Yo mismo intercedí, puedo experimentar también y puedo decir que cuando oramos hay respuesta de parte de Dios. Qué importante, por eso Dios nos ha puesto en este mundo para que podamos llevar el mensaje de salvación, de ser puentes, para que otros puedan volverse a Dios de verdad y puedan tener salvación. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos vuelvan a Dios. Pero por causa del pecado y la rebelión, el hombre resiste a Dios. Por eso la oración hace que Dios ilumine su entendimiento entenebrecido para que pueda ver
el mensaje del Evangelio, que pueda ver su verdadera condición de pecador y de condenación, que sin Dios no hay esperanza. Por eso estamos aquí, por eso la iglesia de Jesucristo está aquí, para orar, para llevar el mensaje de Dios, porque primero oramos a Dios y después hablamos de parte de Dios a aquellos que necesitan salvación. Podemos ver, por ejemplo, lo que estos 4 amigos que llevaron al paralítico a Jesús. Fíjense que ellos sabían que si presentaban delante de Jesús iba a tener salvación. Él no podía hacer nada, así que dependían totalmente de estos 4 amigos que se esforzaron sabiendo de que la única esperanza, la única alternativa era Jesús. Y descubrieron el techo y bajaron al paralítico frente a Jesús. Y Jesús le dijo, tu fe se ha salvado. O sea, Dios perdonó su pecado y fue salvado, fue sano. Fíjense qué maravilla, el Señor obra. Y nosotros de esta manera también presentamos delante de Dios las personas que no conocen a Dios para que tengan salvación. Qué importante poder hacerse una lista de vecinos, amigos, parientes, para estar orando por ellos, para que ellos tengan la oportunidad de salvación, que están lejos de Dios. Y sabemos que si no aceptan a Jesús, están no solamente perdidos en este mundo, sino una eternidad sin Dios, que será algo terrorífico. Por eso es importante. Yo tengo mentalmente ya una lista que todos los días estoy orando. Y a veces personas que hablo de Cristo y sé su nombre, ya lo anoto y ya estoy orando por ellos para que puedan ser salvos. Para que Dios inclusive liberte al cautivo para que sea salvo. Para que Dios esté obrando en su entendimiento entenebrecido. Para que tenga la oportunidad de salvación. Fíjense que es importante. Dios escucha la oración de los intercesores a favor de aquellos que necesitan. A favor de una comunidad que está, no importa su condición. Por eso oramos nosotros por Venezuela, oramos por los cristianos que son perseguidos en otra parte del mundo. Estamos orando, intercediendo por los cristianos que son perseguidos en el Congo, Nigeria, en Sudán, en Marruecos, en Afganistán, Haití, Siria, Irán y los países árabes. Los cristianos son perseguidos y algunos son asesinados por causa del Evangelio. Y oramos por ellos para que Dios les guarde. Oramos para que Dios esté cubriéndolos, que Dios estamos haciendo que seamos vallados de protección a través de la oración para que Dios pueda estar obrando. Estamos por eso orando nosotros y es importante, por eso la oración. Y Dios busca, fíjense como dice acá la palabra de Dios, busca, dice, busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo lamentable, dice, y no lo hallé. Y no lo halló que, y esto es lo lamentable. Pero en este tiempo hay cristianos, hay intercesores que podemos estar orando para que Dios esté obrando salvación. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, por causa de que no encontró intercesor. Fíjense, personas que hiciesen. Y esto está mostrando de que no está diciendo la voluntad de Dios sería la destrucción totalmente, destruirlo totalmente. Pero Dios buscó personas que pudieran orar a favor y que Dios iba a escuchar la oración de aquellos que orasen a favor de esta tierra para que Dios no lo destruya. O sea que Dios iba a parar su mano, no iba a destruir. O sea que por la oración Dios iba a detener su mano y no iba a ejecutar juicio de destrucción por causa de sus amados que oran a favor de ellos. Fíjense que hay personas que están
al borde de la muerte. Y muchos oran para que siga viviendo y bueno, Dios no se lo lleva porque a veces la oración impide que Dios se lo lleve, aunque están sufriendo. Yo recuerdo que mi abuela, que nos crió a nosotros chicos, a los 82 años falleció y tenía cáncer en la lengua y estaba agudizando, ya no tenía cura. O sea, sería egoísta, ¿no es cierto?, mantenerlo de esta manera sufriendo. Entonces oramos para que Dios se la llevase, que dejara de sufrir. Y bueno, y así fue. Ella dejó de sufrir. O sea, por la oración. Y fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, por tanto, porque no halló, dice, por tanto, derramaré sobre ello mi ira con el ardor de mi ira y los consumiré. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira lo consumí. Porque no hubo hombre que se pusiera a la brecha a favor. Dios tuvo que destruir. Pero si hubiera habido hombres que orasen, que pusiesen a la brecha a favor, Dios no iba a destruir. Fíjense qué importante la oración, la intercesión a favor. O sea que no es que digo, Dios hágase tu voluntad, no. Dios escucha las oraciones de sus hijos también. Y Dios busca personas que oren a favor de otros. Y por tu oración a favor, pueden personas ser salvos, familiares, vecinos, amigos. Si intercede a favor de ellos, Dios puede obrar en su vida y pueden alcanzar salvación en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la libertad que tú nos das como hijos tuyos de rogarte y pedirte misericordia por aquellos que están lejos y están en la oscuridad para que puedan venir a la luz y recibir a Jesús en su vida. Padre, gracias, que seamos intercesores guiados por tu Espíritu, Señor, para orar a favor de aquellos que en este tiempo te necesitan. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.